El conflicto en el Senado, que se inició por el cruce entre Nicolás Viera y Sebastián da Silva, continúa generando repercusiones. ¿Qué es lo más nuevo? Blancos y colorados solicitaron que la Comisión de Constitución también analice la conducta del senador Frente Amplista al amparo del artículo 115 de la Constitución, ese que faculta a cada Cámara a corregir o suspender a sus miembros por desorden de conducta, para lo cual se requiere 2/3 de los votos. Recordemos, la semana pasada, durante el llamado a sala al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, sobre el final ya de la sesión, Viera acusó a da Silva de estar vinculado a la estafa de Conexión Ganadera, recordó que solía recomendar la inversión en esa empresa, ante lo cual el nacionalista, que se había desplazado y estaba a metros nada más de Viera, respondió con un insulto homofóbico. Eso tuvo, claro, una repercusión muy fuerte, generó una especie de conmoción, tanto en la política como en buena parte de la sociedad, y derivó en una sesión especial del Senado que tuvo lugar este martes de mañana. Allí ambos se disculparon, pero la cosa no quedó allí. Luego, con el correr de las horas, el Frente Amplio pidió de todos modos que se estudiara la conducta de da Silva bajo la norma esta, la del artículo 115 de la Constitución, con el objetivo de que quedara como antecedente. Y bueno, ahora se sabe que el planteo va a ser considerado el 2 de septiembre. Eso, digamos, la movida siguiente que realizó el Frente Amplio después de la sesión especial, molestó a los senadores de la oposición porque dijeron no habían sido avisados de que se iría por allí, de que existiría este nuevo capítulo. Por eso resolvieron ir por el mismo camino, que se analice la actitud del senador Viera al amparo del artículo 115, pero además resolvieron abandonar la coordinación interpartidaria del Senado. Vamos a ver esta otra parte, este otro ángulo de los diferendos. Estamos en línea con la senadora Graciela Bianchi, coordinadora de bancada del Partido Nacional en el Senado. ¿Qué tal? Buen día, senadora, un gusto saludarla. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. A ver, ¿cómo, después de una sesión que había sido tan particular, cómo habían manejado este tema en la coordinación de bancada en el Senado? Bueno, ahí está el origen de todas las cosas, porque todos los lunes, 14:30, tenemos coordinación interpartidaria. Y el lunes pasado, el Frente Amplio la suspendió por síntesis sin comunicación de causa, cosa que no nos llamó la atención porque a veces si no hay sesión en los días siguientes no se hace. Pero resulta que a los 10 minutos se nos comunica oficialmente, como todas las comunicaciones de sesión, que habían decidido citar una sesión extraordinaria con motivo de el asunto de Viera y da Silva, y bueno... Esa sesión que terminó teniendo lugar el martes de mañana, ¿no? Exacto, porque ahí fue, la madre de todas las batallas empezó ahí. Por eso mi posición, que yo la hice pública incluso a la salida de la sesión del martes, era no haber entrado a esa sesión. Porque el primer incumplimiento de ética parlamentaria, yo no uso palabra código, pues para mí los códigos los tiene la mafia, la ética parlamentaria, o si quieren las costumbres parlamentarias, establecen el relacionamiento institucional adecuado por más que haya discrepancias y discrepancias profundas. La primera falla a la palabra, a la conducta parlamentaria correspondiente fue el lunes. No obstante ello, a ver, la primera falla fue el lunes porque el Frente Amplio no asistió a la coordinación, ¿de eso está hablando? No, la suspendió. La suspendió, perdón. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, todos los coordinadores de todos los partidos, por los que nos comunicamos, a que confirmamos, obviamente, la hora siempre es los lunes a las 14:30, y normalmente, después del 18 de cada mes, como las sesiones no ordinarias se terminan, a veces no se reúne. Entonces entendimos que cuando se suspendió
se comunicó que se suspendía la interpartidaria de este lunes pasado, podía estar enmarcado en que estábamos, el lunes era 18, o sea, no iba a haber sesiones ordinarias, pero resulta que a los pocos minutos nos viene la citación de la sesión extraordinaria, que no fue consultada con la oposición. Entonces, ahí fue ese es el primer indicador que se incumplió con la cortesía, para decir lo que es habitual para nosotros cuando nos movemos en el Senado, bueno, me parece en el Cámara de Diputados, la cortesía parlamentaria. Entonces, nos reunimos inmediatamente en bancada el mismo lunes de tarde, algunos propusimos no entrar, en el Partido Colorado pasaba lo mismo, había discrepancias, bueno, al final primó la mayoría, que era ir a la sesión. Lo que pasa es que estaba de por medio, podría decirse, un fin loable, ¿no? O sea, darle un cierre, que el Senado le diera un cierre a un episodio lamentable que había ocurrido pocos días antes. Supongo que eso pesó en la decisión que tomaron quienes decidieron que sí, que igual asistían. Y sí, porque además, sí, el fin loable, yo evidentemente vi que no iba a venir, porque si no, no se hubiera producido la falta cumplimiento de la palabra ya el lunes. Pero bueno, yo conozco más al frente que mis compañeros. Lo cierto es que la sesión terminó con una declaración que se aprobó casi por unanimidad, donde se rechaza todo tipo de comportamiento que erosione el respeto mutuo, se afirma el valor del diálogo democrático, se compromete el Senado a preservar un clima parlamentario de convivencia y decoro. Eso era lo que se procuraba, lo que se estaba buscando cuando se convocó la sesión. Exacto, y lo que inspiró a los compañeros del Partido Nacional y del Partido Colorado, a no obstante haberse incumplido con la cortesía parlamentaria del lunes, de haber suspendido la coordinación, ingresar a sesión. Ese día de mañana, a las 9 de la mañana, nos reunimos en coordinación para ver cómo íbamos a hacer esa sesión. O sea, lo que debiéramos haber hecho normalmente el lunes, lo convencimos al Frente Amplio que lo hiciera el martes. El martes a las 9 de la mañana nos reunimos los coordinadores y el acuerdo era, bueno, habla el senador Viera, hace su planteamiento, habla el senador Da Silva, hace su planteamiento, incluso se habló claramente, valga la redundancia, que se tenía que cuidar el clima de las intervenciones y el resto no interveníamos. O sea, hubo un acuerdo y que con eso se cerraba el tema, ¿verdad? Pero no plantearon, Vicky, específicamente el tema de la aplicación del artículo 115. Digo porque también es cierto que no resulta tan sorprendente si vamos a las declaraciones que el propio Frente Amplio había hecho ahí en el fin de semana, ¿no? Donde este tema lo había puesto arriba de la mesa. Bueno, por eso es que ahora decidimos no ir más a las coordinaciones. Porque uno va a las coordinaciones y acuerda. Y la palabra se cumple. Pero usted dice que había quedado claro expresamente que esto no se iba a poner arriba de la mesa. Por supuesto, en forma expresa. Porque cuando volvimos los coordinadores a nuestras respectivas bancadas, aseguramos que ese había sido el compromiso. Incluso la vicepresidente, Carolina Cose, ella dijo que no iba el objetivo era cerrar el asunto de la mejor manera posible. Por eso se pedían las dos intervenciones de los dos senadores involucrados, por decirlo de alguna manera, en el incidente o en los incidentes, y ahí se terminaba la cosa. Yo insistí que tenía temor que se desate. Yo utilicé la siguiente expresión: ¿cómo vamos a controlar que se desaten los demonios? Si quieren, entre comillas. Y fue la propia vicepresidenta que me dijo, no, dice, si ustedes hablan con sus legisladores, nosotros ya lo tenemos acordado con los nuestros, no va a hablar nadie más. Y va a ser en un clima adecuado para cerrar este incidente de la mejor manera posible. La consulta de Romina creo que iba a saber si ustedes preguntaron por el otro paso posible, por la posibilidad que el Frente Amplio había manejado de recurrir al artículo 115 de la Constitución. Absolutamente descartado cualquier otro tipo de acción. Absoluta y expresamente descartado. Y el que diga lo contrario está faltando a la verdad. Y yo no tengo ningún problema en hacer, es una palabra fea, en otra oportunidad contigo también, ¿quieren un careo? Sin ningún tipo de problema. O sea, además éramos varios, porque más estaban todos los secretarios del Senado en la reunión, porque están normalmente
los secretarios en las reuniones de coordinación. Los secretarios institucionales, ¿verdad? No los secretarios de los legisladores, los institucionales. Ajá. Así que fue así. Tanto fue así que cuando terminó la sesión fuimos a la actividad parlamentaria normal. Los martes quien habla tiene 2 comisiones, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, y a continuación la Comisión de Constitución y Códigos, que la preside el senador Viera, y fueron de corrido, una empezó a la 1 y después terminó a las 3, y la de Constitución empezó a las 3, o sea que tuvimos de 1 a 5:30 con una actividad parlamentaria absolutamente normal, en los tonos además que usamos de familiaridad, porque nosotros en las comisiones tenemos un nivel de acercamiento y de bromas sin ningún tipo de problemas, con total naturalidad. Cuando termina la Comisión de Constitución y empezamos a ver la prensa, porque yo cuando estoy en Constitución no miro el celular tampoco, nos enteramos que había sido introducido el artículo 115. Y entonces ahí la situación fue un antes y un después. Iba a ser un antes y un después. Va a meritar una conversación muy profunda al más alto nivel, porque cuando se pierde la confianza que teníamos entre todos, porque la gente piensa que nos peleamos permanentemente, no, en absoluto, son incidentes absolutamente excepcionales y puntuales, y que toda la vida sucedieron en el Uruguay. Los que tenemos memoria sabemos que hemos visto hasta pugilato dentro del Parlamento. ¿Es deseable? No, pero de ninguna manera es tampoco hacer toda la parafernalia que se hizo como si estuviéramos en la caída del Imperio Romano, que en otras cosas estamos, pero en esto no. Entonces ustedes dieron 2 pasos, resolvieron 2 cosas, ¿no? Exacto. La primera, procurar la aplicación del artículo 115 a Nicolás Viera. Exacto. Y por otro, no asistir más a las reuniones de coordinación en el Senado. Lo más importante, son las 2 cosas importantes, pero el habernos puesto de acuerdo, además, toda la bancada del Partido Nacional, toda la bancada del Partido Colorado, o sea, la coalición republicana en el Senado, a que quebrada la confianza vamos a tener que trabajar mucho para recuperarla y poder volver a tener un relacionamiento institucional adecuado. Yo lo lamento profundamente porque veníamos en buen clima, estamos en buen clima de trabajo, yo lo he resaltado en varias entrevistas, hemos participado y colaborado con el Poder Ejecutivo en distintos proyectos de ley, en forma expresa, y hemos logrado acuerdos muy importantes. Y bueno, incluso en la comisión en las 2 comisiones que tuvimos ese martes, logramos acercarnos a la aprobación a 2 artículos en la Comisión de Constitución, 2 proyectos en la Comisión de Constitución, que siempre implican acuerdos, siempre. Pero entonces el hecho de que no concurra más a la coordinación en el Senado, ¿qué consecuencias prácticas tiene? Y bueno, entorpece el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, de una manera grave. Porque además no se olviden que viene el presupuesto. Nosotros, el presupuesto entra el domingo 31, creo que es el último, el próximo, no el posterior, el otro, el 3 ya está previsto que venga el ministro de Economía y su equipo, y ustedes saben que la ley de presupuesto es la más importante de cualquier gobierno. Y no es cuestión de decir tienen mayorías, no tienen mayorías, no es así que razonamos nosotros cuando trabajamos en el Parlamento. Es tratar de llegar a acuerdos de fondo y nada menos que en el presupuesto. Bueno, vamos a tener que sentarnos y dialogar primero que nada para restablecer la confianza. Porque ¿cómo? No podemos saber si llegamos a un acuerdo y si después no se cumple. ¿Con quién? ¿En qué diálogo está pensando? Porque usted mencionó recién el término alto nivel, más alto nivel. Sí, al más alto nivel. Y sí, acá va a ver que van a tener que trabajar mucho las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y obviamente de cada partido, ¿no? Porque esto... yo personalmente, que algo de experiencia tengo, no lo había visto. El incumplimiento de la palabra,
en un acuerdo de un asunto tan delicado, que se le dio una repercusión que todo el mundo sabe, como fue el incidente entre Viera y Da Silva, es especialmente delicado, porque no implica un tema puntual de un proyecto de ley, implica el relacionamiento dentro del Senado, por la declaración incluso que se firmó. Y bueno, se incumplió todo, absolutamente todo, porque esa declaración que se firmó, que tú hiciste referencia al comienzo de tu intervención, cayó por su propio peso, porque lo primero que teníamos que hacer era cumplir con la palabra empeñada. Es la base de todo entendimiento en el Senado. Senadora Bianchi, ahora hay un punto ahí que no me queda claro. Uno esperaría que de esta decisión que acaban de tomar de no participar en el ámbito de coordinación, la repercusión fuera claramente en el Senado, ¿no? Sin embargo, usted mencionaba que esto iba a repercutir en el diálogo con el Poder Ejecutivo directamente. ¿Por qué entiende? Digo porque también es cierto que hay como dos formas en general de relacionamiento, ¿no? Hay una desde la torre ejecutiva, que capaz que es más dialoguista, si pensamos en el presidente, en el propio presidente Yamandu Orsi, y otra que se da en la bancada de ambas cámaras en el caso del Frente Amplio, ¿no? Bueno, será un problema que tendrá que resolver el Frente Amplio. Pero ¿por qué decía...? A ver, yo no tengo ninguna duda que acá lo que pasó es que hubo discrepancias internas en el Frente, en la solución que se le encontró al incidente Da Silva Viera, para llamarlo de alguna manera. Es decir, se llegó a un acuerdo, determinadas personas o determinados sectores, y hubo otros que no estuvieron de acuerdo y se los hicieron estallar después. Vamos a hablar para ustedes ese fue el problema. Quienes habían comprometido la palabra era la vicepresidenta Carolina Cose y Daniel Cayani como coordinador. A ver, Daniel Cayani es quien está llevando desde el comienzo toda la negociación de todo tipo de temas, ni que tal vez, porque es el coordinador del Frente Amplio. En consecuencia, Carolina a veces está, a veces no está, las coordinaciones, si está de licencia, está Blanca Rodríguez, pero quien lleva los temas y trabaja los temas profundamente en cuanto a las decisiones a tomar y acordar con la oposición es Daniel Cayani. Entonces yo sigo pensando que Daniel Cayani, cuando llegó al acuerdo, estaba dispuesto a cumplir con su palabra. ¿Qué pasó después? No es un problema que tengamos que resolver nosotros, lo tiene que resolver y explicar el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es el partido de gobierno. En consecuencia, si tiene conflictos internos, como tenemos todos los partidos políticos, las repercusiones cuando uno es gobierno son mayores. Se llega a estas consecuencias. Y en el Senado de la República están los cabezas de lista. O sea, la Cámara de Diputados es fundamental, pero la Cámara de Diputados y nosotros tenemos un relacionamiento permanente. O sea, los diputados de la oposición que trabajan con nosotros, sus coordinadores, permanentemente se sintieron también avasallados en la confianza. Es decir, más allá que el pronunciamiento es del Senado, porque se produjo en el Senado. Para terminar, usted decía hace unos minutos que de las dos decisiones que tomaron en el día de ayer, la más importante era la de retirarse de la coordinación en el Senado. En cuanto a los efectos del relacionamiento, sí. Ahí está. Porque vamos a entendernos, el 115, que es lo que no entiendo por qué, otra de las razones por qué el Frente se metió en eso, y nosotros también ahora, porque bueno, en definitiva es la misma razón por la que se está argumentando, no hay mayorías para hacerlo. Bueno, a eso iba, ¿no? A eso iba. Ustedes también resolvieron ir por el 115, pero en este caso contra Nicolás Viera, con una medida espejo de la que el Frente Amplio resolvió con respecto a Sebastián Da Silva. Pero es como simbólico ese paso, ¿no? Exacto, por eso creo que el error del Frente Amplio, el error del gobierno, fue incumplir una palabra empeñada, un acuerdo empeñado, una sesión que se desarrolló dentro de lo que habíamos acordado, me refiero a la de esta semana, y después de tarde presentan el 115, que ya de antemano se sabe que no se detienen las mayorías, entonces se encerraron en sus propias contradicciones, porque si por lo menos pudiera tener consecuencias, uno puede entender más
la decisión, no compartirla porque fue un incumplimiento a la palabra empeñada, pero hacer uso de un artículo que es muy importante, pero que si no se tienen 2/3 no tiene consecuencias, es realmente haberse jugado muy livianamente la confianza entre oficialismo y oposición, que estaba funcionando muy bien, porque más allá de todo lo que aparezca en el exterior o en alguna sesión, nosotros estábamos trabajando muy bien, y reitero que yo lo he dicho varias veces. Por ejemplo, el caso de la caja de profesionales, para poner un ejemplo, pero no es el único. En consecuencia, Ahora ¿qué pasa? ¿Hay ya algún canal tendido? ¿Hay un lazo tendido? ¿Algún intento de arreglo de esto? Vamos a ver, hoy recién vamos a empezar a trabajar con esto, porque la posición del Partido Colorado y el Partido Nacional, el Senado en especial, estamos muy firmes en que esto o se hace un reconocimiento del error, bueno, o si no sé cuándo restableceremos las coordinaciones. Senadora, es lamentable porque además afecta el funcionamiento dentro de las comisiones, que los que somos parlamentarios de esencia es lo que más preservamos, el clima de las comisiones. Senadora Graciela Bianchi, representante del Partido Nacional en la coordinación, en la Cámara Alta, le agradecemos su participación esta mañana. Gracias a ustedes. Como complemento de la entrevista con la senadora Bianchi, quiero reseñar con ustedes una nota que aparece hoy en Búsqueda, que creo que redondea el panorama que estamos haciendo, que hemos ido armando en estos minutos sobre cómo está la política de nuestro país, cómo están funcionando los partidos, cómo están los vínculos en los partidos en estas horas. La nota se titula, en la previa del presupuesto, el rol dialoguista del gobierno choca con la postura confrontativa de su bancada. A algo de esto parecía referirse la senadora Bianchi hace unos minutos, cuando señalaba que dentro incluso de la bancada del Frente Amplio, dentro del Frente Amplio, hay posiciones distintas y por eso puede explicarse, por ejemplo, que el martes haya aparecido esa sorpresa de ir igual por el artículo 115 contra Sebastián da Silva. ¿Qué dice la nota? Dice, el mismo día en que el presidente Yamandu Orsi encabezaba un asado de corte social con los intendentes en la residencia de la avenida Suárez y Reyes, ese asado, con los jefes comunales mayoritariamente blancos, para celebrar el acuerdo alcanzado sobre las transferencias del Ejecutivo Nacional a los gobiernos departamentales, bueno, el mismo día los senadores blancos y colorados resolvieron no asistir más a la coordinación interpartidaria. La tensión con la oposición escaló en la semana previa a que el Poder Ejecutivo envíe el presupuesto al Parlamento. Y entonces después viene una enumeración de todo lo que ocurrió. En poco menos de 2 semanas se sumaron críticas a la paralización del acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén, pedidos de renuncia al presidente de ACE, Álvaro Danza, la conformación de una comisión preinvestigadora en la Cámara de Diputados para indagar sobre la compra de una estancia por el Instituto Nacional de Colonización y 2 interpelaciones, 2 llamados a salas de ministros. Mientras tanto, el gobierno, y particularmente Orsi, en medio de esas tensiones, ha buscado un acercamiento con los intendentes, con el denominador común de que el propio presidente fue uno de ellos en los últimos 10 años, y el sindicato, como él le dice al Congreso de Intendentes, también puede abrirle oportunidades en el ámbito parlamentario de cara al presupuesto, dada la estrecha relación que tienen estos jerarcas con los diputados de sus departamentos. Desde el Ejecutivo, además de la negociación de los cargos que culminó en abril, se apostó a darle espacio a la oposición en algunas instancias, como el diálogo por la seguridad social, el Plan Nacional de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Blancos y colorados declinaron participar en el primero, en el diálogo por seguridad social, aduciendo que no estaban lo suficientemente representados, mientras que también cuestionaron el plan de seguridad pública que propone el gobierno, aunque por ahora mantienen representantes en ese diálogo. Por lo pronto, en la torre ejecutiva interpretan que la oposición no es una sola, sino varias, y que la coalición republicana, en los hechos, ya no existe. Enfatizan eso, ¿no? Fue una alianza electoral y de gobierno que ya no funciona como tal.
Además, según dijeron varias fuentes del Ejecutivo, el gobierno maneja estudios de opinión pública que muestran que la estrategia confrontativa que está usando parte de la oposición no es bien vista en la ciudadanía. Esto se refleja especialmente en la interna colorada, donde las diferencias entre sus dos principales líderes son marcadas. A su vez, aseguran que una prueba de que la estrategia de choque no da buenos réditos es que el expresidente Luis Lacalle Pou, a quien todos dan como hecho que será candidato en 2029, se ha mantenido al margen de este estilo, disparando solo en ocasiones con cuestionamientos puntuales. Las diferencias de estilo son más marcadas en el Partido Colorado, con una creciente tensión entre el secretario general Andrés Ojeda, de tono más confrontativo, y el senador y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, por momentos más dialoguista. En el Partido Nacional también aparecen matices. Allí el plano es más difuso, pero se considera que la corriente más opositora, liderada por Javier García y Lista 40, está corriendo hacia la derecha a Delgado, que ya fue cuestionado por Orsi cuando en el discurso, en el último aniversario del Partido Nacional, llamó a trancar al oficialismo. Como ven ustedes, hay diferencias, hay actitudes con un tono, con el otro, en varias tiendas políticas. Ahora, ¿qué pasa dentro del Frente Amplio? En algunos integrantes del Poder Ejecutivo sorprendió la decisión de la bancada Frente Amplista de plantear que se estudie la aplicación del artículo 115 de la Constitución al senador blanco Sebastián da Silva. Fuentes de la torre ejecutiva dijeron a Búsqueda que se trató de una maniobra desafortunada, aunque desde el entorno del presidente se limitaron a señalar que Orsi no está pendiente de todos los pasos que toma el legislativo y que respeta, por supuesto, las autonomías. La decisión, ya la veníamos comentando, se tomó después de que, sobre el final de la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, la semana pasada, el nacionalista le gritó a Viera puto de mierda, después de que este a su vez lo acusara de haber recomendado a los uruguayos invertir en la estafa de Conexión Ganadera. Algunos legisladores del Frente Amplio reconocen que la situación los ubica en medio de una tensión entre la confrontación con la oposición, la postura dialoguista del Poder Ejecutivo, que muchos atribuyen a la falta de mayorías en diputados, y las presiones internas de su base militante. Fíjense, lo que dicen es un poco más entreverada todavía, un poco más compleja, la interna en el Frente Amplio, como que habría distintas posturas. La de ir a la confrontación, la postura dialoguista que impulsa el Poder Ejecutivo y lo que sienten, por otro lado, de la base militante que también incide en qué tipo de decisiones se toman, qué tipo de actitudes se resuelven.